tema un tanto polémico a través de la historia, controversial hasta cierto punto, un tema que gira alrededor de nuestra salvación. Eso es lo importante. Que usted escuche en este púlpito, que usted escuche en esta iglesia, no una experiencia del predicador, no un anhelo que yo pueda tener, un sueño, una esperanza, sino que usted cada vez que venga a este lugar, usted escuche lo que edifica su espíritu. Y esa es la palabra de Dios. Nuestra iglesia gira alrededor de esta verdad. Y la palabra, y creemos que la palabra de Dios es nuestra norma de fe y conducta. Timoteo dijo que la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado enteramente para toda buena obra. Esa es la palabra de Dios, la que creemos que cambia las circunstancias, los escenarios, los panoramas, los entornos, las vidas, los corazones. Esa es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a leer 2 Timoteo capítulo 2 en el versículo 1. ¿Cuántas veces ha escuchado usted este versículo? Seguramente muchas veces. Lo leo yo, lo lee usted y lo leemos todos juntos para que nos quede bien grabado este versículo de 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1. Dice: tú pues, dígale a la persona que está ahí a su lado, que está hablando a ti, y el que está hablando a ti, tú pues. Sí, porque después uno viene a la iglesia y dice: pues el sermón estuvo muy bueno, lástima que no vino la hermana, ¿verdad? Lástima que no, nos está hablando a nosotros. Dice: tú pues, hijo mío. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Mire lo que dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora lo leen ustedes, a la 1, a las 2 y a las 3. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo leemos todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Siéntese, por favor, siéntese. Que ha sido factor fundamental en la fe de muchos de nosotros, los que somos y creemos ser hijos de Dios. Me refiero al tema de la gracia. ¿Qué es la gracia? Nuestra iglesia tiene por nombre tiempo de gracia, pero muchas veces no entendemos a ciencia cierta, a cabalidad, este precioso tema. ¿Qué es la gracia? Bueno, no voy a entrar mucho en detalles, solamente quiero dejar sentadas unas bases importantes, y la definición de la gracia es una de ellas. Al igual que la fe, la gracia son atributos divinos, no son de nosotros los mortales, regalos de Dios, dádivas de Dios, para que el ser humano logre por ellos alcanzar la salvación que es en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos, y esto es por medio de la fe, por creer en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y el texto de 2 Timoteo capítulo 2 verso 1 quizás sea uno de esos versículos controversiales y aparentemente contradictorios en esa frase y en la definición: esfuérzate en la gracia. Entonces, si la gracia es un regalo, si la gracia es dada por Dios, un obsequio otorgado por Dios, si la gracia es gratis, ¿por qué tengo yo que esforzarme? ¿Por qué esforzarme en algo que ya es mío? Sería como pagar por algo que es gratis. Es como si alguien le invita a usted a comer y le dice: usted puede comer todo lo que quiera, todo, ya está pagado, es gratis. Y al final usted sale por la caja y dice: en este momento usted tiene que pagar. No, a mí me dijeron que era gratis. Y cuando hay comida gratis, usted sabe, ¿verdad?, que uno es generoso. Pero quiero sustentar mi tema anteponiendo algunos versículos muy conocidos en los evangelios sinópticos, al menos en 3 de ellos, que narran el bautismo de Jesús. Mateo, Marcos y Lucas hablan de este mismo tema. Y hay en estos versículos una palabra que sembró mi corazón. Y dije: yo tengo que compartirlo con la iglesia. Y más en estos últimos tiempos.
Mateo capítulo 3, versículo 13. Y quiero reiterarle, pongan mucha atención, por favor, que no se le escape ningún detalle. Y ruego al Espíritu Santo de Dios que Él acomode cada palabra, cada verdad en nuestros corazones para que podamos salir por esa puerta bien bendecidos. Más que dejarle clara una doctrina, quiero dejarle claro un principio espiritual. Esa es nuestra encomienda, esa es mi labor y ese es mi reto cada domingo. Si logro hacerlo así, le doy gracias al Señor y digo, gracias, Señor, porque usaste mi vida para lo que tú anhelabas. Mateo capítulo 3, versículo 13. Si lo tenemos, usted me lo puede indicar con amén. Amén. El bautismo de Jesús. ¿Cuántas veces hemos leído ese versículo? Muchas veces. Películas, canciones, poemas. Vamos por ahí. Dice, verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por tú y tú vienes a mí. Yo entiendo a Juan, yo hubiera hecho lo mismo que él. Imagínense ustedes venir al autor y consumador de nuestra fe para ser bautizado. Dice el verso 15, pero Jesús le respondió, deja ahora. Olvídate de eso, Juan, por el momento, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces no hizo otra cosa Juan más que dejarlo y obedecer. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Ponga atención, aquí viene lo interesante. Y aquí los cielos le fueron abiertos. ¿Qué fue lo primero que sucedió? Los cielos se abrieron. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Verso 17. Y hubo, después de esos acontecimientos, dice la Biblia, y hubo una voz de los cielos que decía, una voz del cielo que decía, ponga atención a esto, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Diga conmigo, complacencia. Dígalo más fuerte, complacencia. Ponga atención a esa palabra, enciérrela, subrayela, enmárquela, porque la vamos a utilizar en el transcurso del sermón. Le digo que quizás por lo cotidiano de estos versículos dejamos pasar aspectos muy importantes que son trascendentales, fundamentales en nuestra fe. Por ejemplo, en estos versículos, ¿cuántas veces lo hemos leído? Muchas veces. Pero ¿quién está diciendo esta frase? ¿Quién está hablando según el Evangelio según San Mateo? Está diciendo, este es mi Hijo amado, refiriéndose ¿a quién? A Jesús, no a Juan. Porque de verdad hay algunos que aseguran y argumentan que se estaba refiriendo a Juan por ser obediente a Jesús. Doctrinas. Pero usted y yo sabemos que la atención estaba en la persona de Jesús. Pero ¿quién está diciendo esta frase? ¿Juan? ¿Los discípulos? ¿Quién está hablando? Dios. Pocas veces, escúchame iglesia, y ponme atención. Pocas veces en la Biblia encontramos a Dios hablando. Usted puede decir, pues si está hablando en toda la escritura, sí, pero en primera persona, pocas veces. Que Dios hable. Y ha hablado a través de los profetas, y así dice Jehová, etcétera, etcétera. Y creemos que es la voz de Dios, la palabra de Dios. Pero pocas veces encontramos a Dios hablando en primera persona. ¡Wow! Imagínese usted al autor y consumador de la fe, el que hizo el universo, todo lo que en él existe, hablando. Según la Biblia, una de esas veces que Dios habló, ahí en el Génesis, en cuanto Dios habló, apareció el sol. Aparecieron las estrellas. Habló y se hizo el universo con su palabra. Cuando Dios habla, suceden cosas poderosas. Amén. Dios no habla nada más por hablar. Hay propósitos cuando Él habla. Siempre que Dios habla, algo sucede. Amén. Es el efecto que tiene su palabra.
Y en esta ocasión, Dios hablando está diciendo también algo contundente. Lo que sí es que este versículo no está tan claro en cuestión de que si esa voz fue contundente, no dice la Escritura o no nos da más luz de quién fue oída esa voz. ¿Por quién fue oída esa voz? ¿O por cuántos? Pero seguramente fue oída por Jesús. Y Jesús dejó testimonio de que Dios habló. Y si Jesús lo dijo, yo le creo. Amén. Hubo otro momento en que la voz del Padre se dejó escuchar. En el momento que la Biblia llama como el monte de la transfiguración. Jesús llamó a sus amigos, sus discípulos, su grupo más cercano, Pedro, Jacobo y Juan, y subió, según la tradición, a un lugar alto, el monte Tabor, que significa monte alto, lugar alto, y en ese monte sucede algo. Mateo capítulo 17, versículo 5. Una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, ayúdenme por favor que esto se pone interesante, ¿qué decía? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. ¡Wow! 2 veces, 2 ocasiones en que Dios habla. Y cuando habla dice lo mismo. ¡Wow! Cuando en la Biblia encontramos que hay una palabra que se repite es porque es muy importante. Y es aquí la importancia de este mensaje, mi amado hermano. Dios está hablando algo contundente. Ahora, no solamente la Biblia deja claro este principio, sino que Dios repite otra vez lo mismo, complacencia. En el bautismo dice que se dirigió al Hijo, en cual tengo complacencia. En el monte de la transfiguración, otra vez Dios utiliza la misma palabra que es complacencia. ¿Ya por qué le dije que le encerraron? No solamente ese Dios que cuando habla crea el universo, sino que en esta ocasión repite lo mismo. Si ya una vez Dios habló, si ella una vez escuchó la voz de Dios, es suficiente. Imagínese usted que llegue a su casa y le diga, Dios me habló. Sí, pues a través del pastor, nunca. No, Dios me habló. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Ahora, ratificado 2 veces, la misma palabra, complacencia. El Padre complacido por el Hijo, y lo dijo. Entendemos que Dios tenga complacencia, un sentimiento por su creación, por sus hijos, pero lo habló. Escuchen lo importante de esto, lo dijo. Ya con el hecho de que Dios haya hablado, ¡wow! Lo que haya dicho. Imagínense que en este momento se abriera el cielo y que Dios dijera, buenos días. Y por segunda vez, buenos días. ¡Wow! Dios hablando. Lo que sea, lo que haya dicho, salió de la boca de Dios. Un estornudo, un tosido. Yo creo que cuando Dios tosía, salían universos. Todo lo que sale de la boca de Dios es para bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 1. Si lo tienen, díganmelo con un amén. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Habla de los testigos presenciales de la gloria de Cristo. Bueno, dice, pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia de gloria, una voz que decía, otra vez, ayúdeme, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y miren lo que está diciendo Pedro. Y nosotros, Pedro dijo, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él
en el monte de la transfiguración. Ahora ahí tenemos testigos presenciales dejando claro que esa voz de Dios fue una voz audible con una repetición de dos palabras: complacencia. Diga conmigo, complacencia. ¿Cuál era la intención de Dios dejar claro esta palabra para ellos? No fue una voz de su interior, no fue una percepción de que Dios haya hablado, no fue una interpretación personal de los que estaban ahí. No, el Padre expresó un sentimiento de complacencia. Quiero que veamos esta ratificación hablada por el mismo Dios como una máxima expresión fundamental de nuestra fe. De aquí viene la doctrina. Una máxima expresión fundamental de nuestra fe. ¿Qué creemos usted y yo? Que el amor de Dios es tan grande y que ese amor es tan grande, lo tiene expresado en su Hijo Jesucristo. Dios ama a su Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Está hablando del amor hacia su Hijo. Escúchenme. Hasta aquí entendemos, pastor, que tenemos un Dios que ama a su Hijo. Lo ama. Pero toda relación que funcione y sea estable, ya sea entre padre e hijo, ya sea entre esposo y esposa, ya sea entre toda relación estable, debe de tener un nivel de reciprocidad. Pónganme atención, no se me distraigan. Y no necesariamente equilibrada. Dios nos ama tanto también a usted y a mí, que nunca podremos poner en la balanza o en comparación, o retribuirle a Dios ese amor que Él tiene para con nosotros. No podemos decir que amamos a Dios en un 50 o 50. Los que somos papás lo entendemos mejor. Si usted tiene niños pequeños, o que seguramente tuvo niños pequeños, vendrán a su mente ejemplos cuando el niño viene del kinder. ¿Ya? El primer día del kinder. Y viene el niño corriendo y le trae una hoja con sus primeros Picassos, sus primeros dibujos, ¿verdad? Y dibuja al papá y a la mamá, el papá con los pelos así parados, a la mamá con una pala. Y usted dice, pero qué hermoso dibujo, el mejor dibujo. Y usted, con ese dibujo, ya le hizo el día. Lo presume. Yo he encontrado padres de familia que tienen sus dibujos. Por favor, atiendan ahí. La reciprocidad. Con los hijos es lo mismo. En toda relación personal debe de existir un sentimiento de retroalimentación. Tenemos un padre entonces complacido y satisfecho por la conducta de su hijo. Dice, este es mi hijo amado, o sea, yo lo amo y tengo de él complacencia. Por un lado, escúchenme, iglesia, por eso le digo que no se me pierda, porque aquí viene lo bueno. Tenemos un Dios, un padre expresándole su amor por un hijo. Yo lo amo. Pero no solamente lo amo, sino que este hijo me complace. 2 ocasiones, dijo, en que tengo complacencia. La primera parte, Dios ama a sus hijos. La segunda parte, encontramos un hijo complaciendo al Padre. Aquí está la retroalimentación. Ojo, Dios dice, no lo amo porque me complace. Ponga atención, porque muchos dicen, entonces, si no complacemos a Dios, no nos ama. Los que tenemos hijos lo sabemos. ¿Usted ama a su hijo por lo que hace o por lo que es? Por lo que es. Yo te amo porque eres mi hijo. Hagas lo que hagas, dejes de hacer, yo te amo igual, porque eres mi hijo. Pero tenemos a un Dios que se refiere a su hijo como que lo ama, pero también de él recibe complacencia. Lo amo simplemente por ser mi hijo. Esa es la primera parte. Así es el amor de Dios, incondicional.
La Biblia dice que Él nos amó primero. Y que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero además dice, tengo un hijo que me llena de complacencia, tengo un hijo que me llena de satisfacciones. Ahora, la pregunta en todo esto es, ¿cómo yo, su hijo también, puedo agradar a mi Padre? Ahí lo controversial del tema. Que si Dios nos ama tanto y nos ama por igual, ya no tenemos que hacer nada para agradarlo. ¿Se fijan? Esa es su parte, amarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No tenemos que hacer nada. Y en eso no hay ninguna discusión. Nos ama tanto. Es verdad. Es una verdad fundamental. El amor de Dios hacia sus hijos. No podemos hacer nada más para que Dios nos ame más. Hay gente que dice que tenemos que portarnos bien. En nada afectaremos el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dijimos, esa es su parte, número uno. La segunda parte es la nuestra. ¿Cómo vamos a dar ese feedback, esa retroalimentación para agradar a Dios? No podemos hacer nada para que Dios nos ame más, pero tampoco podemos dejar de hacer algo para que Dios me ame menos. Él te ama. Eso es gracia. Eso es gracia. Que no hicimos nada para que nos amara. Y que aún haciendo algo o dejando de hacerlo, Él nos ama igual. Amados hermanos, queridos hermanos, eso es gracia. Eso es un don de Dios. Pero ojo, Dios no va a usar su amor para invalidar su juicio. Dios no puede usar tanto su amor para invalidar su juicio. Él es justo. Ezequiel capítulo 18, verso 4 dice: he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, mas el alma que pecare ciertamente morirá. Qué tristeza encontrar hijos que con tanta gracia no hicimos nada para agradar al Padre. Qué triste. La gracia fue dada al hombre para que pudiera alcanzar la salvación. Y esto es un don de Dios, para que ninguno se gloríe, dice. Para eso envió el Padre a su Hijo, para que seamos salvos por Él. Primera de Juan capítulo 4, verso 9. Quiero llevarlo ahí porque vamos a leer un par de versículos. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, miren lo que dice, para que vivamos por Él, no para que vivamos junto con Él, no para que vivamos cerca de Él, para que vivamos por Él. Si tenemos vida, es por Él. Si tenemos salud, es por Él. Si tenemos todas las cosas, es por Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entendamos este principio espiritual. Para que vivamos por Él, por medio de Él. Y sin Él, ¿qué pasaría? No tendríamos nada. Sin Él estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso es que Dios ama tanto a la humanidad, que se los amo tanto que voy a enviar lo más valioso, lo que más amo, a mi Hijo, para que vivan por Él. No basta con tener conocimiento, no basta con asistir a una iglesia, no basta con reunirte y leer la Escritura. Tenemos que aprender a vivir por medio de Jesús, conociendo a Jesús, caminando en sus estatutos, siendo como Él. Por medio de Él. En eso consiste el amor de Dios, dice Juan. En eso consiste el amor de Dios. Es cierto que todos los caminos llevan a Dios, ¿cierto? Sí, todos los caminos llevan a Dios. Él es todo. Pero solo uno tiene un puente. Solamente uno tiene una provisión para alcanzarlo. Y este puente se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En ninguno otro hay salvación. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros. La máxima expresión de Dios para con la humanidad es Cristo Jesús. Gracias por su entusiasmo. La máxima expresión de Dios para con la humanidad es Cristo Jesús. La gracia dada por Dios. La provisión dada por Dios se llama Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque el Padre nos ama. Por eso nos ama. Por eso dio a su Hijo, pudiendo dar otras cosas. Tantas otras, un ángel, vamos, es más, 10 ángeles. No, dio a su Hijo. A su Hijo. Esa es la parte de Él. Nos ama tanto. Tú tienes que estar en esta mañana convencido, convencida del gran amor que Dios tiene para contigo. ¿Y qué hiciste? Creer en Él. Y el que no creyó, pues ya fue condenado. En eso consiste la gracia. Ahora, a tan gran manifestación de Dios, a tan gran expresión de Dios, dice: yo te amo tanto, que ya lo entendimos, Dios, eso me queda claro. ¿Qué se espera de nuestra parte? ¿Cuál es nuestra retribución? ¿Cuál es nuestra retroalimentación? ¿Cuál es nuestra señal de que también nosotros le amamos? Porque creo que en este lugar, sin temor a equivocarme, todos amamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué será lo menos que espera el padre de un hijo agradecido? Ayúdenme, por favor. ¿Qué será lo menos? Lo menos. ¿Cuál será nuestro feedback? Diciendo lo mismo: este es mi hijo amado, en quien tengo. ¿Qué entendemos por complacencia? ¿Qué es complacencia? Ayúdenme, por favor, así como tan dinámicos que somos siempre. Agrado. ¿Perdón? Agrado. Agrado. En quien tengo agrado. Que le gusta lo que está haciendo. Que le gusta lo que está haciendo. Es que algunos nada más entendimos complacencia cuando hablamos al radio. Oiga, ¿me puede complacer? ¿Qué es complacencia? Dijo el hermano. Agrado. Que le guste lo que está haciendo. ¿Se siente? Orgulloso. Ahora le pregunto. Satisfacción. ¿Alguien más dijo otra cosa por ahí? Satisfacción. Hermano Alberto dijo otra cosa por ahí atrás. Obediencia. Todo este conjunto de sinónimos hace posible la complacencia. Sí, tengo un hijo que amo. Sí. Pero ese hijo, ¿verdad? Complacencia. Y los que somos padres sabemos de lo que estamos hablando y escuchando. Todos amamos a nuestros hijos. Amén. Pero no de todos recibimos. Vamos bien entonces, ¿verdad, iglesia? La definición bíblica la encontramos nosotros en el Salmo 16, versículo 3. Yo quiero que vayan por favor ahí conmigo. Ya porque era interesante que ustedes estuvieran atentos. Salmo 16. Después de la introducción, era necesario dejar bases firmes, como el amor de Dios, la gracia, el perdón, la misericordia. Esta es nuestra fe, mi amado hermano. Esta es parte de nuestro credo, el tiempo de gracia. Creemos en un Dios todopoderoso, pero también en su Hijo amado, en el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Salmos 16. 3, por un amén, por favor. Amén. Dice: para los santos que están en la tierra, levánteme la mano si usted es santo. Amén. Eso. Y para los íntegros es toda mi complacencia. La parte de Dios es su amor. Dice la Escritura que Dios es ¿qué? Amor. La parte de Dios es amor. ¿Expresada en quién? En su Hijo Jesucristo. Usted y yo nunca podremos alcanzar a entender qué tan grande es el amor de Dios si no conocemos a Jesús, su Hijo unigénito. Pero ahora que lo conocemos, digo: Señor, tan grande es tu amor que diste a tu Hijo. No dudaste en dar lo que más amabas. ¿Cuántos tienen más de 2 hijos? No le pena, levante la mano. Antes no había televisión, ni Netflix, ni nada. Muchos llenaron su aljaba de ellos. Pero ¿cuántos darían a un hijo?
¿Cuántos darían un hijo para salvar a un desconocido? Es más, a un conocido también. ¿Cuántos lo entregarían? Al que se porta más mal. Al que come más. Levante la mano si alguien entregaría a su hijo. Usted que tiene hijos lo sabe. Qué grande es el amor de Dios. Desprenderse de algo que no ama tanto. Todavía no alcanzó a entenderlo. Pero ese hijo que no ama tanto le daba a su padre complacencias. La parte de Dios es su amor, la parte de nosotros para complacerlo, según el Salmo capítulo 13 que acabamos de leer, sería santidad e integridad. ¿Cómo puedo yo agradar a mi Dios? A mi Padre que me ama tanto. ¿Cuál sería mi feedback, mi señal de retroalimentación? Decirle, Señor, yo te amo tanto. Quizás no es la misma proporción, quizás no es la misma medida, quizás no es un 50 y 50, Señor, pero la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y la otra manera de poder yo agradar a Dios en obediencia, en todo lo que dijeron, se llama integridad. Su amor, su perfecto amor, no me exime a mí de buscar una vida íntegra y santa. No porque Dios me ama tanto, yo voy a hacer lo que me plazca la gana. Discúlpenme la expresión. No me exime a mí de caminar una vida recta delante de Dios y con los hombres. Su gran amor no me exime a mí de buscar todos los días un nivel más alto de perfección. La respuesta obligatoria a ese amor, ese gran amor manifestado en la persona de Jesucristo para ser salvos, es que nosotros vivamos para complacerlo a Él. Amén. Esa es mi señal humana, terrenal, de que yo también estoy enamorado de Él. Esa sería la respuesta más obvia. Porque me ama tanto, yo vivo una vida de integridad y de santidad. No por lo que la gente piense de mí, no porque soy pastor, no porque quiero un título, no por otra cosa, sino porque le amo a Él. Porque le amo a Él, soy íntegro. Porque le amo a Él, busco la santidad. Esa debe ser nuestra obsesión cada día. Esa debe ser nuestra misión todos los días, agradarle a Él. ¿Por qué? ¿Por lo que me da? Por lo que Él es. Porque Él me ama. Cada día, hermano, cada día, hermana, levántate con una encomienda de vida. Hoy voy a agradar a Dios. Amén. Ese debe ser nuestro primer pensamiento. Antes de que pensar que en el Uber, antes de que pensar en el lonche, antes de que pensar que se me hizo tarde, levántate con una misión de vida todos los días de tu vida. Hoy voy a agradar a Dios. De pronto no lo logramos, ¿verdad? Por lo regular. Al menos yo le soy franco. Difícilmente lo logro. Pero ¿sabe cómo me apuesto? Diciendo, tal vez mañana, Señor. Tal vez mañana. Tal vez mañana. Y vivir así. Al día. Al día. Señor, quiero agradarte. No en apariencia. Que mucha gente basa la santidad en la apariencia, en lo que van a decir los demás, en la iglesia donde voy, la iglesia, en la Biblia que cargo. No en apariencia, sino en integridad y santidad. ¿Ya conmigo integridad? Y santidad. ¿Qué es un íntegro? Rápido. Un íntegro es el que es el mismo. No hay doble cara. Hay coherencia en él. Usted es una persona íntegra porque es la misma persona que en la iglesia como en su casa. Hola. Esa es una persona íntegra. Usted es la misma persona que en la iglesia que la misma persona que es usted en su trabajo. Las mismas palabras que usted utiliza aquí en la iglesia son las mismas que utiliza ahí en su casa. Si no puede decir amén, diga, ay. Esa es una persona íntegra. Y Dios ama a los íntegros. Sí. No esté para ningún lado, ¿verdad? Pero hay mucha gente que aquí habla de una manera y en la casa habla de otra manera. No quiero entrar en detalles. El que entendió. Y en el trabajo pasamos a ser esos cristianos de la secreta.
Que nadie sabe que somos cristianos. Diga conmigo íntegro. Santidad. Simple y sencillamente. ¿Qué es una persona santa? ¿La que sabe más Biblia? Santa, es apartada para Dios. En la medida que tú te vas apartando del pecado y te acercas a Dios, porque puedes apartarte del pecado pero no acercarte a Dios, puedes dejar de fumar sin acercarte a Dios, puedes dejar de tomar sin acercarte a Dios, pero tú te acercas a Dios. En la medida que tú te acercas a Dios, automáticamente te estás alejando del pecado, y de esta manera a Dios le agradas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese sería el ciclo natural de la gracia. Dios te ama y tú le sirves a él en integridad y santidad. Entonces, esfuérzate en la gracia, dice el apóstol Pablo. ¿Nos queda claro entonces, iglesia? Que esa gracia otorgada gratis en Cristo Jesús requiere de nosotros un esfuerzo. Y un esfuerzo. Y eso es andar en integridad y en santidad. Y dice la Biblia: el que es íntegro y justo me complace. Wow. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 2. Ya lo leímos el 1. Esfuérzate en la gracia. Segunda de Timoteo. Dios, ayúdame con el tiempo, por favor. Dice, ya lo leímos el 1. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Ya entendimos como iglesia que debe haber un mínimo esfuerzo en nosotros, andar en integridad y en santidad. Eso a Dios le agrada, según el Salmo 13. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean ¿qué? Idóneos para enseñar también a otros. Verso 3, aquí viene lo bueno, lo que me encanta. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué nivel de esfuerzo nos está pidiendo? Que suframos ¿qué? Penalidades. Ese es su nivel de esfuerzo. Dios te está diciendo: esfuérzate a un nivel, escucha, iglesia, que seas capaz de soportar penalidades por amor a Cristo. Escúchame, se necesita un esfuerzo para sufrir penalidades. Se necesita un esfuerzo para sufrir como un soldado. Se necesita un esfuerzo. A la gente no le gusta sufrir. No hay ningún esfuerzo. Es más, no le gusta trabajar. No se va a ningún lado, ¿no ven bien? En el trabajo donde yo laboro, hay gente que no le gusta trabajar, de veras, no le gusta trabajar. Es en respuesta a ese amor gratuito que Dios tiene para nosotros. Mi respuesta sería: complacerlo a Él, complacerlo a Él, complacerlo a Él, en respuesta de ese amor tan grande que nos tiene. Lo mínimo que tendríamos que hacer es complacerlo a Él. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar 3 ejemplos. Yo quiero irme rápido. 3 ejemplos maravillosos que yo quiero compartirles esta mañana. Segunda de Timoteo capítulo 2. Para ahora vamos a leer el verso 4 rápidamente. Un buen amén cuando entiendo. ¿Estamos aprendiendo algo, hermanos, en esta mañana? Sí, estamos aprendiendo doctrina, sana doctrina. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice: ninguno que milita. Vamos a ver 3 ejemplos que el apóstol Pablo toma para cómo agradar a Dios. Me encanta. Hemos puesto por título este tema, esta frase: ¿cómo agradar a Dios? ¿A cuánto les gustaría agradar a Dios? Amén. ¿De veras, de veras? Amén. ¿Sabe qué le puedo recomendar en esta mañana? Esfuércese. ¿Sabe qué le puedo recomendar en esta mañana? Esfuércese. Pero si Dios te ama tanto y es la gracia de Dios que está sobre mí, esfuérzate. ¿Por qué? Vamos para allá. No me juzgue todavía. Déjeme terminar de predicar.
Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ahorita se lo explico. Y mire lo que dice y a continuación para que diga, ay, sí, cierto, el pastor tiene razón. ¿A fin de qué? Aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuántos soldados de Cristo hay aquí? Amén. No le dé pena. ¿Cuántos soldados? Bueno, soldados y soldadas, por eso de los géneros. ¿Cuántos soldados hay aquí? Amén. Entonces la Biblia dice que para agradar a Dios, yo no tengo que enredarme en los negocios de ¿qué? De la vida. La primera figura que Pablo utiliza para enseñarnos cómo agradar al Padre es el soldado. Dios mío, el soldado. El soldado no se enreda en los negocios de la vida. Ojo, ponga atención por favor. Ahí no dice no participa en los negocios de la vida. No se enreda. ¿Cuáles son los negocios de la vida? Hermano Orán, ¿cuáles son los negocios de la vida? ¿Perdón? Los negocios de la vida. ¿Cuáles son lo que hacemos todos los días? Son los negocios de la vida. Trabajar. ¿Qué más? Tener dinero. ¿Es un negocio de la vida? Claro. ¿Qué más? Estudiar. Tener hijos. Casarse. Todo esto son los negocios de la vida. Y todos participamos de ello. Dígame sí o no. O hay un monje por aquí que vive enclaustrado. Todos participamos de los negocios de la vida. Pero Dios le está diciendo a Pablo, no te enredes en ellos. Ya entendí, pastor. Un soldado nunca se le olvida que es soldado. Siempre tiene en la mente el momento en que su jefe o sus autoridades lo van a llamar. Y si alguien sabe de milicia o ha estado en algunos grupos de estos, sabe que la voz de sus superiores es ley. Y si usted no acude a un llamado, cuidado. Por eso utiliza la palabra soldado. El soldado participa en los negocios de la vida, sí, se casa, estudia, trabaja, pero no se enreda. Participa en los negocios de la vida hasta que lo llaman. Y cuando lo llaman, deja todo. Sí, casa, familia, esposa, todo. Por acudir al llamado. Bueno, al menos los soldados de antes. No sé ahora. Es como el bombero. ¿Cuántos han visto por ahí en la televisión algún programa cuando están los bomberos ahí viendo la televisión? Otros están en el baño, otros están comiendo, participando de los negocios de la vida. Pero que suena la alarma, ¿qué hacen los bomberos? Dejan todo. Se van poniendo las botas en el camino, se van poniendo la chamarra por el tubo. El que está en el baño también deja todo. Y el que entendió, ¿verdad? Porque lo deja esa cosa, la bombera, ¿cómo se llama eso? Deja todo. Y Pablo utiliza este ejemplo para enseñarnos a nosotros que para agradar al Padre necesitamos, número uno, ser como un soldado, que no se enrede en los negocios de la vida. ¿A fin de qué? De agradar al que lo tomó por soldado. En el soldado aprendemos que para agradar a Dios debemos de tener, número uno, escúchelo, prioridad. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Que Dios sea mi prioridad. Que Dios sea el número uno. Al menos dígame para que salga en la grabación del video. Amén. Ante el llamado del Señor, todo lo demás desaparece. Ay, pastor, pero es que mi trabajo, usted no sabe. ¿Sí? Dios mío, prioridad. Es que, pastor, es que mis hijos, pastor. Ay, mis hijos, pastor. El soldado deja qué? Todo. ¿A fin de qué? Al que lo tomó por soldado. ¿Por qué a veces no agradamos a Dios? Porque Dios no es el número uno de nuestra vida. Respira. Que Dios sea la prioridad en tu vida, hermano.
No se puede agradar a Dios si lo pones en segundo lugar, en tercer lugar o en último lugar. Nada en tu vida puede ser primero que Dios. Aquí otra vez, nada en tu vida puede ser ni debe ser primero que Dios. Dios es primero, lo demás que haga fila. Número 2, el atleta. Dije que iba a ir rápido. Hay algo más interesante al final. Pablo utiliza la figura del atleta para enseñarnos cómo agradar a Dios también. Tú quieres agradar a Dios, esfuérzate. El soldado se esfuerza, deja todo por su rey, por su Señor, por su amado, por su Señor. Eres capaz de dejar todo. Ay, pastor, sí es cierto. Dios no es el primero. El atleta. Dios conmigo el atleta. Dios conmigo el atleta. Lo dejé sin habla. El atleta. El atleta, Pablo utiliza esta figura del atleta para enseñarnos que el atleta tiene que hacer algunas cosas para coronarse, para vencer. Y esas cosas que tiene que hacer es abstenerse de ciertas cosas. Dice la Biblia, en la carta a los Corintios, que el atleta, dice, se abstiene de ciertas cosas a fin de ganar el premio. Entonces dicen amén. Amén. ¿Qué son esas cosas que el atleta deja de hacer para coronarse o para abstenerse de ciertas cosas? ¿Qué hace el atleta? Yo por favor, ustedes que son más atletas que yo. Para obtener la victoria, por ejemplo, ayer que peleó,